Bendiciones, manadas pequeñas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a seguir compartiendo en el libro de los Hechos, pero primeramente le vamos a dar gracias a Dios por estas 9 noches de glorias que hemos pasado. Hemos sido muy bendecidos y hoy no va a ser la excepción compartiendo una palabra. Terminamos allí en la manada anterior con Hechos capítulo 11, así que ahora vamos a compartir Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 3 al 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y ahora voy a leerles el 17, donde dice, usted después lo lee desde el 5 al 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Amén. Esta palabra de tanta bendición, para mi vida ha sido de mucha bendición, nos habla de, primeramente allí en el versículo 5, nos dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nos habla de que la llave para salir de toda cárcel, la llave para salir de toda situación, toda enfermedad, para recibir la libertad es la oración. La oración en unidad. ¿Por qué? Porque acá nos habla de que la iglesia hacía sin cesar oración por aquel que estaba preso. Aquel que estaba preso no era cualquiera, era Pedro, ¿sí? Era uno de aquellos que habían conocido, habían andado de la mano del Señor, pero sin embargo había caído bajo los Herodes. Si ustedes recordarán, Herodes, tenemos la historia de los Herodes, ¿sí? Aquel Herodes que quiso matar al Señor Jesús, al Herodes que venía de matar a Jacobo, y ahora en este momento este Herodes, ¿sí? Que Herodes simboliza las prisiones, Herodes simboliza la persecución, Herodes simboliza nuestros desganos, Herodes simboliza nuestras emociones cuando no las podemos controlar, aquellos pensamientos que no provienen de Dios. Eso simboliza Herodes. En este momento Pedro era preso de un Herodes, pero sin embargo había una iglesia que oraba sin cesar por él. Y ahí nos cuenta que mientras la iglesia oraba sin cesar por la cárcel de otro, ¿sí? Qué importante que nosotros como iglesia oremos por aquellos que están en la cárcel, ¿sí? En cárceles espirituales, en cárceles mentales, en cárceles de enfermedad, en cárceles en las emociones, porque cada uno de nosotros hemos atravesado y quizá todavía nos queden atravesar diferentes cárceles, porque en este caso Pedro no era un hombre que estaba endemoniado, no era un hombre que era pecador, era un siervo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los siervos de Dios también a veces nos va a tocar atravesar, pasar por la cárcel. Pero siempre y cuando haya una iglesia en acuerdo y en oración por aquellos que están atravesando dificultades, siempre y cuando estemos unidos en oración, el ángel del Señor se va a aparecer como apareció aquí. Y dice que se le apareció, y he aquí que se presentó un ángel del Señor
y las cadenas se cayeron. Yo quiero que hoy reflexionemos sobre la importancia de la oración como uno que somos, como la iglesia del Señor, ¿sí? Esa oración que puede derribar a todo Herodes, ¿sí? A cualquier tipo de Herodes que se nos presente lo puede derribar la oración en unidad. Pero acá también otra partecita que me gustó es donde dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Hay una parte que también nos va a corresponder hacer a nosotros. Hay una voluntad que vamos a tener que mover para salir a buscar ese milagro y que el ángel del Señor se presente. Fíjense que acá les voy nombrando el poder de la oración en unidad y les voy nombrando que algo vamos a tener que hacer nosotros para recibir el milagro que necesitamos. Y me gusta también en una parte donde dice, más adelante, leo desde el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo ahora, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Al principio, Pedro no podía creer, dice que estaba atónito, no podía creer lo que estaba pasando, que el Señor se le había aparecido, había mandado su ángel para sacarlo de esa prisión. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez habla de la importancia de que mientras Pedro estaba atravesando su cárcel, muchos estaban unidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? ¡Wow! ¡Qué impresionante que si ellos estaban orando, si como iglesia estamos orando, acá dijeron, no creyeron que el milagro del Señor había ocurrido. Por eso, ahí cuando usted haga su devocional, sus preguntas, se llama tiempo de creer. De volver a creer que si lo estamos clamando, como dice allí en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Si lo estamos pidiendo, va a llegar. Porque acá, los que estaban unidos pidiendo, la trataron de loca. No pudieron creer que el milagro de que Pedro esté presente había ocurrido. Y le dice acá, sino que estaba loca, ¿sí? Y dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. ¡Wow! Para ir cerrando, la importancia de la oración, la importancia de nuestra voluntad y de poner la parte que nos corresponde y la importancia de creer, de volver a creer. Yo hoy te invito, hermana, familia, de manada pequeña, a que volvamos a creer en que los milagros del Señor están. Como pasó aquí, ¿sí? Como pasó en este tiempo en el que el ángel del Señor se le presentó a Pedro y lo libró de su prisión, yo creo, declaro, ¿sí? Establezco en el nombre de Jesús que vamos a poder ver los milagros del Señor en nuestra vida, siempre y cuando haya una iglesia que está orando, siempre y cuando hablamos de iglesia hablamos de familia, hablamos de que la iglesia es tu manada, hablamos de que la iglesia es tu pareja ministerial, hablamos de que iglesia somos cada uno de nosotros. Siempre y cuando haya una iglesia orando, el milagro está a la puerta y el milagro va a ocurrir. Muchas veces el tema es que nosotros, cuando aparece el milagro, decimos, estás loca. Pero los milagros de Dios ocurrieron y ocurrirán siempre. Te quiero invitar a que hoy establezcas que es el tiempo de volver a creer en que aquello que le estamos pidiendo al Señor, aunque parezca muy difícil, aunque parezca que te han declarado una enfermedad terminal, aunque parezca que tu economía no mejora, aunque parezca que tu matrimonio está en crisis, yo te digo que si lo crees, para aquellos que lo creen, todo es posible. Para aquellos que creemos, todo no es posible en el nombre de Jesús, ¿sí? Espero que haya sido de bendición esta palabra, que la puedas analizar, que la puedas leer bien,
que puedas pensar cómo fue, que te hagas. A mí me gusta siempre hacerme la idea, cuando leía esta palabra me hacía la idea, cómo quedó atónito, cómo salió. Dice que Pedro no podía creer lo que estaba pasando. Es el tiempo de que nos van a ocurrir ese tipo de milagros, que no vamos a poder creer que nos esté sucediendo, porque es el tiempo de volver a creerle al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús, te bendigo. Vamos a creer que esta palabra ministrará en nuestras vidas y que nos levantaremos en oración, nos levantaremos a orar por aquellos. Pensemos en los demás también. Quizá hoy vos estás en un momento de gozo, de resplandor, de mucha bendición, pero siempre hay otro, como fue Pedro, que está atravesando una cárcel, y ahí estamos nosotros, quizá para mover la mano de Dios a su favor y que esa persona salga de la cárcel sin siquiera saber cómo llegó a salir de ahí. ¿Sí? Te bendigo, manada pequeña. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos esta palabra, Señor. Te damos gracias porque tú con esta palabra nos has demostrado que necesitas una iglesia en oración. Con esta palabra tú nos has mostrado, Señor, que tenemos que volver a creer en que los milagros son posibles. Y que también tú nos has enseñado, Señor, que nuestra voluntad es muy importante para alcanzar los milagros. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo cada manada, Señor, bendigo cada familia, bendigo, Señor, los proyectos que vienen. Y bendecimos, Señor, y nos ponemos de acuerdo como iglesia, Señor, como iglesia tuya, como hijos tuyos, Señor, y oramos por los que estén atravesando diferentes cárceles, Señor. Declaramos, Señor, que las cadenas que los tienen atados hoy caen, Señor, y que el ángel del Señor se presenta en sus hogares para traer el milagro que cada uno de ellos está necesitando. Te bendigo, manada pequeña, y hasta la próxima. Dios te bendiga.